¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de Zudban Blog y hoy os traigo una pequeña lección de ajedrez en la que, la que he titulado Técnica para mejorar el cálculo cuando calcular. Uno de los problemas con o mejor dicho, uno de los errores con los que se encuentran los jugadores de nivel intermedio y a veces jugadores de nivel avanzado es el de calcular variantes con el coste que esto tiene de esfuerzo y de tiempo cuando no es necesario calcular o no calcular cuando sí que es necesario calcular. Entonces me he propuesto en este vídeo, dar algunas pequeñas pautas para saber diferenciar posiciones de uno y otro tipo y ayudaros a todos a que comprendáis un poco mejor los esquemas de pensamiento válidos y efectivos a la hora de abordar posiciones con una cierta complejidad. Comentaba en el artículo que vais a ver, que tenéis acceso más abajo en los créditos del vídeo, que el cálculo es una herramienta que siempre va a estar al servicio de la estrategia. La estrategia es aquella parte del ajedrez que nos va a ayudar a diagnosticar una posición, a definir un objetivo y a prescribirnos unas determinadas acciones tácticas para intentar conseguir ese objetivo. Es decir, el cálculo por sí mismo, al menos desde mi punto de vista, el cálculo por sí mismo no tiene valor. Es decir, el cálculo siempre debe ir ligado a un objetivo previo, salvo que, también como comento en el artículo, tengamos que reaccionar ante un ataque de nuestro rival y tengamos que llevar a cabo un cálculo de manera reactiva. Pero bueno, eso sería otro tema que no voy a tratar aquí. Esto por un lado. Y por otro lado, os proponía que cuando tengamos que abordar una posición en la que ya haya contacto entre las piezas, cuando exista interacción, que haya capturas, haya jaques, haya bloqueos entre las piezas, cuando tengamos que abordar este tipo de posición, vamos a optar os propongo que preferiblemente optéis por aquellas posibilidades que generen menos riesgo antes que emprender el cálculo de complejas variantes con la expectativa de que, de que os puedan dar un resultado óptimo. Si encontráis una variante alternativa que es suficientemente efectiva, yo os recomiendo que entréis por esa vía, ¿vale? Entonces, por esa razón he elegido esta partida. Es una partida, ya que tiene muchos años, del año 1957, del que yo digo que es el rey de las complicaciones innecesarias, Mikhail Tal, el octavo campeón del mundo, un grandísimo jugador de todos modos y al que yo tuve gran admiración cuando empezaba a jugar. Pero bueno, al final digamos que le perdí un poco el respeto humildemente, ¿vale? Si os fijáis, en esta posición vamos a hacer un pequeño diagnóstico. El blanco está muy bien. El blanco cuenta con la columna H. El enroque del negro está debilitado porque no cuenta con el peón de H7, este peón. Y tiene posibilidad de entrar al ataque por estas dos columnas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, como ya sabemos, uno de los principios del ajedrez nos dice que cuando nos atacan por un flanco debemos reaccionar en el centro. Entonces, si el blanco en esta posición iniciase rápidamente un ataque de flanco, seguramente como el centro está inestable, es decir, el negro todavía tiene un centro que puede mover, este peón puede avanzar, puede comer, este igual, podría reaccionar bastante bien y neutralizarnos aparentemente nuestro ataque. Entonces, ¿qué nos va a interesar con blancas? Nos va a interesar fijar el centro antes de llevar adelante un ataque de flanco, y una vez que tengamos fijado ese centro, sí que pensar en acciones ofensivas en el flanco de rey.
Eh, por lo tanto, digamos que la idea estratégica en esta posición podría ser fijar el centro y, si es posible, desplazar el mejor defensor del enroque, que es el caballo de F6. Es decir, si nosotros con blanca fijamos el centro, por lo tanto evitamos que el negro reaccione en el centro cuando nosotros estemos atacando, y conseguimos desplazar el caballo de F6, habremos conseguido una ventaja posicional muy importante, ¿vale? Eh, el negro en esta posición jugó de manera complicadísima, complicadísima. Hizo directamente E5, E5, caballo por E5, alfil F4, alfil D6. Fue un poco rápido para que veáis el lío en el que se convirtió la partida. Dama H2 con la idea de entrar por la columna de rey, perdona, por la columna de torre. Y aquí el negro ya está bien, hace rey F8 y tiene defensa suficiente. A la entrada de la dama se puede cubrir. Bueno, aunque en realidad la jugada más precisa hubiera sido quizás rey E7, eh, pero, eh, pero en lugar de jugar rey F8 también podía jugar caballo G6. Protege perfectamente el enroque y aquí el negro está bien. El alfil está protegido por la torre y por la dama. El enroque está en buenas condiciones también, con los dos caballos defendiéndolo, y aquí el negro está bien, está perfectamente bien. La partida, vuelvo a la posición inicial, tras caballo 5 evolucionó hasta una cosa muy compleja. Fijaros qué tipo de posición, en fin, tan complicada de calcular, ¿no? Hay multiplicidad de opciones, el blanco está presionando en G7, pero tampoco está muy claro cómo seguir el ataque. Al final el blanco ganó, pero no sé, me parece que la posición podía haberse resuelto de una manera mucho más sencilla y sin tanta complicación, ¿no? ¿Qué podía haber jugado el blanco, perdón, en lugar de E5? Pues la forma más sencilla podía haber sido alfil F4. Alfil F4, que ya tiene en mente jugar el peón a E5, como hemos visto en el diagnóstico, desplazar el caballo y luego sí jugar dama H2. Entonces, alfil F4, ¿qué puede jugar el negro en esta posición? Pues puede marcharse con la dama o puede poner entre medias el alfil. La jugada mejor es colocar el alfil. ¿Por qué razón? Porque si la dama se marcha, ahora el blanco sí que puede seguir con su plan. Juega E5, fija el centro, desplaza el caballo de F6, el caballo se viene a E8 y ahora ya la dama sí que está entrando con toda su fuerza y bueno, aquí la posición blanca es devastadora, ¿no? Entonces decía que la mejor defensa es alfil D6, nos comemos el alfil de D6, la dama se come el alfil de D6, seguimos con el plan, no hace falta complicarse. F4, F4 persigue jugar E5 según nuestro diagnóstico inicial y aquí el negro nuevamente tiene dos opciones: quitar la dama, que es la opción más mala, o una opción un poco mejor, que es caballo G6, caballo G4, perdón. Si quita la dama C7, imagina, tras dama H2 estamos un poco en las mismas de antes. El blanco ya tiene entrada también decisiva en H8. Y si juega caballo G4, que parece que tiene mejor pinta porque se opone a la entrada de la dama en G2, ¿qué sucede? Pues que el blanco sigue con su plan. E5, fijamos el centro, el negro tiene que evitar la captura de la dama, pero tras desplazar el caballo, ahora estamos tocando el caballo de G4, ¿vale?
el negro se quita, a H6, y ahora la posición blanca de nuevo es devastadora, ¿no? Las columnas semiabiertas son del blanco, el alfil va a entrar por D3, la dama se va a ir a G2, en fin, la posición, el centro está estabilizado, la posición blanca es muy, muy, muy superior. En definitiva, en posiciones en las cuales puedas resolver mediante una evaluación de la posición y sin entrar en complejas variantes tácticas, te recomiendo que elijas esta opción, ¿vale? Es mucho más práctico y bueno, y va a fomentar también una visión tuya posicional que te va a ayudar mucho a la hora de resolver determinadas posiciones, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Puedes acceder al artículo completo en los créditos del vídeo y bueno, gracias por haberlo visto.